Señor y Padre, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por estar en medio nuestro. Tu palabra nos trae esa convicción de que cuando estamos dos o más reunidos en tu nombre, tú estás allí en medio nuestro. Y gracias por estar aquí. Gracias no solamente por acompañarnos, sino también gracias por tu Santo Espíritu, que en nuestro corazón forja la imagen de Cristo, nos guía a toda verdad y nos transforma conforme a lo que tú quieres que nosotros seamos. Permítenos, Señor, en esta mañana acercarnos a este tema que le hemos puesto a este pequeño estudio, de conocer nuestro propósito. Afirma tu verdades al corazón, recuerda cosas que nos hemos olvidado o muéstranos aquellas que nuestros ojos necesitan ver. Te damos gracias por ello, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si usted no tiene Biblia, puede levantar su mano y nuestros hermanos y hermanas sugieres van a pasar por donde usted está haciéndole la entrega de un texto bíblico. Se acerca Navidad, así que el mejor regalo que usted se puede dar a usted mismo es cómprese una Biblia, pero una Biblia de estudio. Yo le recomendaría la NBI de estudio, es un buen texto si usted desea leer cositas interesantes en los comentarios. Bien, vamos con Nehemías capítulo 4 desde el verso 1. Bien, cosas que acontecen cuando conocemos el propósito de Dios. Vamos a ver temas en esta mañana que tienen que ver con el llamado de Dios para su vida. Por lo general, a nosotros nos preguntan ¿de qué profesión eres? E inmediatamente respondemos ¿qué cosa? Soy arquitecto, soy abogado, soy ingeniero, soy lo que sea. Pero la palabrita profesión es la que me llama la atención. ¿Por qué? Esta palabrita profesión, aunque usted no lo crea, viene de una palabrita griega que es profaites. Hasta se parece. Y cuando hablamos de profesión, netamente estamos hablando de un llamado. Profesión no es algo que usted estudia o hace porque le da plata. Profesión tendría que ver con algo que usted hace porque le apasiona hacerlo. Usted podría estar las 24 horas del día clavado haciendo la misma cosa y nunca aburrirse. Si usted tiene algo así, eso es profesión. Profaites, algo del cual un llamado ha resultado, algo del cual un llamado ha generado. El llamado, mucha gente tiene su profesión en trabajar en asuntos sociales. Y pueden pasar 25 horas al día, si eso existiese, 25 horas al día dedicado a la labor social y jamás se cansaría. Hay gente que tiene llamado para la enseñanza. Y qué lindo cuando estas personas pueden trabajar en un colegio o en una universidad. Hay diferencia de profesores, ¿verdad? Hay profesores que van a dar clases y es como que les apesta la vida. O sea, otra vez con este mismo grupo de estudiantes, qué pérdida de tiempo. Como también hay profesores donde usted le siente la pasión. Y ese profesor puede tomar 20 cursos y estar con el mismo rostro de felicidad y la misma pasión para enseñar la materia. Ahí usted podría ver de forma empírica la diferencia entre alguien que tiene su profesión definida. Entre estos dos ejemplos de los profesores, ¿quién tendría su profesión definida? ¿El primero o el segundo? El segundo, propiamente. Cuando existe un llamado, el llamado no cansa. El llamado a uno lo apasiona, cualquiera que éste sea. Pero hay ciertas cositas que se van a dar en el camino de nuestra vida cuando nosotros estamos viviendo nuestro propósito o nuestro llamado. Primera cosa, y es lo que revisamos en domingos anteriores, los enemigos van a aumentar. Y de esto vamos a ir de forma sucinta, de forma breve. Revise por favor el versículo 1 del capítulo 4, cuando Sanballat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla. Y ya lo conocíamos, ¿verdad? Sanballat. Vamos a otro texto, verso 2. Ante sus compañeros, o sea, ya se agregaron otros, y ahora estos otros tienen más amigos. ¿Cuáles son los amigos? El ejército de Samaria. Entonces ya no es una bulla de pocos hombres, ya es un sinnúmero de gobernadores y además un ejército.
Ya es complicada la oposición. Está difícil esta situación. Otro texto, verso 3. Y Tobías, el amonita que estaba junto a él, añadió, y mire, lo que sucede cuando usted sigue el propósito de Dios para su vida es que va a haber gente que se le va a burlar de usted y de lo que está haciendo. Mire esta frase: hasta una zorra, si se sube a ese montón de piedras que ustedes están reconstruyendo, lo echa abajo. Cuando vemos la oposición así, tenemos entonces que saber definir qué voz es la que escuchamos. Y de esto tiene que ver Nehemías capítulo 4. Cuando Dios le hace un llamado a usted y a su vida, la única voz que usted y yo tenemos que escuchar es la voz del Señor. Porque en el momento en que usted comienza a escuchar otras voces, que, como en el caso de Nehemías, están llenas de burla y de palabras de temor, usted puede comenzar a creer esa canción. Y no va. Cuando el llamado es de Dios, las cosas permanecen. Y esta es la razón por la cual Nehemías nos deja entrever su carácter. Y ya vamos a ver cómo. Vimos esto, los enemigos aumentan. Leímos también que el desprecio, hay desprecio de los que miran de afuera lo que Dios está haciendo en nosotros. Y por último, sáltese por favor hasta el verso 8, solo por un concepto más. La gente que está afuera interpreta que lo que se está haciendo por llamado de Dios está mal. Verso 8, y acordaron atacar Jerusalén y provocar disturbios en ella. Ahora, tenemos que centrarnos un poquito en el aspecto histórico de Nehemías. Tendríamos que preguntarnos por qué para Nehemías es tan importante reconstruir la ciudad, los muros y el templo. Y aquí vamos a aprender un par de términos interesantes para acercarnos a esta narración. Tipo y antitipo. ¿Qué es el tipo? Tipo viene a ser algo que representa simbólicamente una realidad más grande. ¿Ya? ¿Nos quedó bien el concepto? ¿Qué es tipo? Tipo es una cosa, una institución, una persona que representa una realidad mucho más grande. Pongamos un ejemplo que es conocido para nosotros. Cuando hablamos del Antiguo Testamento, hablamos de los sacrificios que se ofrecían en el templo. ¿Verdad que hemos leído eso? Y que ofrecían un cordero y que se lo ponía sobre el altar, y este cordero ¿era para qué? Para el perdón de pecados. Ese sacrificio era un tipo que apuntaba a qué gran sacrificio incomparable e inigualable. El sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces, el cumplimiento o la realidad más grande es el antitipo. ¿Ya nos hacemos entender? Muy bien. ¿Por qué para Nehemías es tan importante reconstruir la ciudad, el muro y el templo? Para Nehemías es importante porque Nehemías entendía de que Jerusalén era la ciudad donde Dios habitaba, de que los muros de Jerusalén tendría que ver con la protección para aquellos que querían encontrar a Dios, y reconstruir el templo tipificaba, ¿qué cosa? El lugar donde Dios tendría comunión con su pueblo. Entonces, no es tanto que Nehemías está construyendo una ciudad para decir, yo hice la ciudad, yo construí el templo, yo. Y como yo construí, yo tengo que ser gobernante. Es que el templo no se hubiese llevado a cabo si yo no hubiese estado allí. Es que yo. No, Nehemías no es esa clase de persona. Nehemías quiere reconstruir estas tres cosas porque quiere que el pueblo vuelva a tener comunión
con su Dios. Y es tan humilde el carácter de Nehemías que hemos visto en domingos anteriores. Cosa que acontecía, ¿a dónde se iba Nehemías? ¿Y qué hacía? Oraba. Lo atacaban, lo insultaban, ¿y a dónde se iba Nehemías? Y después de que lograban vencer, ¿qué hacía Nehemías? El Señor nos dio la victoria, el Señor hizo las cosas, el Señor nos permitió salir adelante, el Señor hizo que las montañas, las murallas se reconstruyan, el Señor, el Señor, el Señor. Cuando usted y yo tenemos claro el llamado para nuestra vida, sabemos que en quien obra activamente y en primera persona es Dios, no usted. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? Y si Dios tiene a bien usarnos a nosotros como instrumentos, bendito sea su nombre. Pero el que termina haciendo la obra al final, Él y nadie más. Entonces, teniendo en mente esto de los peligros a los cuales uno se enfrenta cuando sigue el llamado de Dios, vamos a ver las características de este propósito o de este llamado. Mire esto. El capítulo 4, en el verso 4 y 5, vamos a ver esto de aquí. Dice, por eso oramos. ¿Qué hizo Nehemías frente a la crítica? Oramos. Escucha, Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Entrégalos a sus enemigos, que los lleven en cautiverio. No pases por alto su maldad, ni olvides sus pecados, porque insultan a los que reconstruyen. Ahora, alguien cuando lee eso puede decir, hermano, ¿y qué es esa oración que ese hombre está haciendo? Bueno, tengo que saber acercarme a estos textos. A estos textos nosotros les llamamos imprecaciones. En Salmos también uno encuentra de esto, cuando usted encuentra a los salmos donde destrúyelos con la misma espada, quiébrales el cráneo, bueno, y un poco de cosas así. A ese tipo de literatura del Medio Oriente se llama literatura imprecatoria o poesía imprecatoria. ¿Por qué es importante tener en mente esto? Porque es un estilo literario. ¿Me hago entender? Es como cuando usted se enamora. Y entonces usted le dice, bueno, el chico a la chica, y no por mensajito. El chico le dice a la chica, yo por ti sería capaz de bajar la luna, el sol y las estrellas. ¿Ah? ¿Se atopó alguna vez con esa? ¿O la escuchó por lo menos? Muy bien. Pregunta, si yo hiciese una lectura literal de eso, yo podría decir, ese chico es un chiflado. ¿Cómo va a ser? Pues le va a meter bombas atómicas a la luna para que en pedazos caigan como meteoritos sobre la Tierra y le entrega un meteorito a la chica. No, usted no interpreta eso. ¿Qué interpreta? De que el chico es capaz de hacer muchas cosas por amor a la muchacha. ¿Me hago entender? Mucho depende de cómo usted lea estas porciones. Ahora, ¿cómo nos acercamos a Nehemías? Sencillito. ¿Qué es lo que está diciendo Nehemías en todos estos dos versículos? Señor, haz justicia a favor nuestro. Ahí yo interpreto el concepto que Nehemías transmite. ¿Qué pide Nehemías? Que Dios haga justicia. Porque él con sus amigos que están reconstruyendo la ciudad, el templo y los muros, están haciendo lo que es correcto. ¿Qué representaba la ciudad, los muros y el templo? El lugar donde se puede tener comunión con Dios. Nehemías sabe que lo que él está haciendo junto con su ejército y sus amigos es lo correcto. Y que frente a estas críticas, a estas burlas y a estos ejércitos que están listos para actuar, quitarle la vida a Nehemías, parar la obra y destruir al pueblo, Nehemías necesita la intervención de la justicia de Dios. Y esto es lo interesante. La justicia de Dios nunca obra venganza, ni obra lo incorrecto.
A veces nosotros decimos, pero Dios hará justicia, y a veces es como un maquillaje, como para tapar sus sentidos y mis sentidos de venganza y de retribución. Pero aquí el autor bíblico deja ver que pide que se haga la justicia divina para que la buena obra continúe. Tiene que continuar. La ciudad, el templo y los muros representan el lugar donde Dios quiere tener comunión con su pueblo. Entonces, cuando hay llamado de Dios, se tiene hambre y sed de justicia. Se anhela que Dios intervenga. Se anhela que el Dios trascendente se haga real en la historia humana y la cambie. Y esto es algo análogo a lo que usted y yo hemos sido llamados como iglesia a hacer en San Borondón y en sus sectores aledaños. ¿Qué es lo que queremos reconstruir? El lugar donde Dios puede tener comunión con su pueblo. ¿Y cuál es ese lugar? ¿Este techo? No. ¿Cuál es ese lugar? Decía el mismo Salomón, Dios no habita en templos hechos por manos de hombre, porque ¿qué lugar te puede contener? ¿Y cuál es la respuesta? Pero el mismo texto bíblico dice de que Dios habita en el corazón de la persona humilde y quebrantada. Entonces, como comunidad estamos llamados a reconstruir ¿qué? El corazón de la gente. El lugar donde Dios va a tener comunión con ellos. La iglesia San Borondón está llamada a reconstruir a toda esta sociedad que nos rodea, envuelta en vicios, en droga, en pecados ocultos, en unos conceptos de matrimonio distorsionados, en unos conceptos de paternidad distorsionados, en conceptos de familia impensables. Esa es la labor. Hay que reconstruir. Y habrá oposición. Pero ¿cuál va a ser nuestra respuesta frente a la oposición? ¿Y qué le vamos a pedir al Señor? Interven tú y que tu mano haga lo correcto mientras nosotros trabajamos. Nos hacemos entender. Sigamos entonces con el texto. Mucho ojo con esos salmos y esos proverbios imprecatorios. No vaya a pensar que hay contradicción en la Biblia, eso sería algo impensable. Sigamos más adelante, se busca que Dios intervenga. Mire lo que dice el verso 6. Inmediatamente que estos oran y piden a Dios su intervención, ¿qué es lo que hacen? Nosotros continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo. Y aquí vienen características interesantes del llamado de Dios. Para que Nehemías haya podido sacar adelante esta obra, no solamente que necesita la aprobación divina, sino que la aprobación divina también se deja ver por la aprobación del pueblo. Y vamos explicando esto. Usted y yo podemos en algún momento tener un cargo, cualquiera que este sea. Usted y yo podemos tener un cargo. Y lo terrible de esto es que a veces ese cargo que recibimos nos sube la mostaza, nos inflamos. Y cuando nos inflamos comenzamos a tiranizar al pueblo. Llega un momento en que en esta tiranía el pueblo comienza a desfallecer. Y ya la gente ya no quiere trabajar con usted. ¿Por qué? Porque usted solamente recibió un cargo, pero no tuvo la autoridad para hacerle frente a ese cargo. Con Nehemías nosotros podemos ver estas dos realidades funcionando bien y al mismo tiempo. Dios lo llama a Nehemías. Y al mismo tiempo el llamado de Dios se deja ver por la aceptación del pueblo que está trabajando con él. Nos hacemos entender. De tal forma que el pueblo puede trabajar con ánimo,
puede trabajar con, ¿qué dice allí? Con entusiasmo. ¿Por qué? Porque esa persona a la cual Dios ha llamado está haciendo bien su labor. Otro ejemplo donde podemos evidenciar esto. El profeta Samuel, esto es otro ejemplo, de Primera de Samuel si lo quiere leer. El profeta Samuel un día decide ungir a un nuevo rey que reemplazaría a Saúl. ¿Se acuerda de ese nuevo rey? ¿Cómo se llamaba el muchachito ese? David. Muy bien. ¿Y dónde Samuel hace el acto de comisionarlo como rey o ungirlo con aceite? Allá, en la finquita de su papá, después de que el otro ha recogido las ovejas y apesta a popó de ganado. Y entonces allí está el hombre de Dios, que es tipo de la voz de Dios, y que lo comisiona a David: tú eres rey en Israel. Muy bien. Pero pasa un largo tiempo, y David poco a poco tiene que evidenciar que el pueblo estaba con él. Y a David le costó aproximadamente 17 años unificar a todas las tribus que estaban aquí y allá haciendo lo que les daba la gana. Hasta que David las consolida como un solo bloque y hasta que el mismo pueblo reconoce de que ese David es llamado por Dios. Quiero que quede claro este concepto. ¿Por qué? Porque Dios, cuando llama, no es solamente de que yo vengo y tengo el título y tengo la autoridad y tiranizo. Eso lo puede hacer cualquiera. Cuando Dios llama, el pueblo sigue naturalmente a la persona que tiene el llamado. No se obliga, es natural. Nos hacemos entender. Los militares llaman a eso el mando natural. Sigamos. ¿Se tiene seguridad del llamado de Dios? Mire esto, sáltese conmigo al verso 9. Después de que siguen recibiendo amenazas, oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos. Y esto es lindo en Nehemías. En Nehemías usted encuentra un sinnúmero de plurales. Oramos, reconstruimos, hicimos, levantamos, armamos, velamos, encargamos, guardamos, cuidamos. Pregunta, en ese gran nosotros, ¿quién se considera el chévere de la película? Nadie. Porque esa es la realidad del pueblo de Dios. Aquí no existe el chévere de la película. Aquí no existe el título, ¿no? Que a veces mucha gente tiene a pensar en esto así, ¿no? Es que es el pastor. 5 escalones más arriba. Y no es así. Y no es así. Cuando las cosas son del Señor, existe el pastor de la Alianza Nacional. Él suele tener este refrán: hermano, en la iglesia pasa siempre lo siguiente: el que está abajo sube y el que está arriba Dios lo baja, porque en la iglesia todos somos lo mismo, iguales. Tiene toda la razón. Y por eso Nehemías evidencia carácter, porque eso es carácter. Él podría hacerse el chévere. O sea, si yo, Nehemías, no le hubiese hablado con Artajerjes, nada de esto se hubiese hecho. Es que yo, Nehemías, o sea, yo arriesgué mi pellejo a hablar con el rey persa. Yo hice la gestión y por eso, mira, yo logré tal cosa. Nehemías es tan pilas que él sabe que las cosas se logran como nosotros, unidos. Somos una misma mano, somos un mismo cuerpo. Sigamos con eso, oramos, dice este hombre, continuamos con la reconstrucción. ¿Y qué más hacen? Levantan la muralla, la gente trabaja con entusiasmo. Vamos más adelante.
Pero cuando Sanbalat y Tobías, verso 7, y los árabes, y ahora ya hay más gente, dése cuenta, Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas, los de Asdod, se enteraron de que avanzaba la reconstrucción de la muralla y de que ya estábamos cerrando las brechas. ¿Qué hicieron? Se enojaron muchísimo. ¿Y qué acordaron? Acordaron atacar Jerusalén y provocar disturbios. ¿Dónde? En ella. Y aquí viene algo interesante. Nehemías temía de que la agresión comience adentro de las murallas, que causen disturbios en Jerusalén. Es fácil cuando usted tiene el enemigo de afuera. Es facilito reconocerlo, ¿sí o no? Nos unimos todos, nos ponemos fuertes y el enemigo no pasa. Es sencillo cuando el enemigo viene desde afuera. Pero ¿qué acontece cuando el enemigo entra a la ciudad? Es peor. Es peor. Es peor cuando el mal comienza dentro de las propias murallas. Es peor cuando el disturbio comienza dentro de las propias murallas. Entonces Nehemías se preocupa. ¿Qué hace Nehemías? Verso 9. Yo oré y por eso las cosas salieron bien. ¿Dice así el verso 9? No, ¿qué dice allí? Oramos entonces a nuestro Dios. Y mire cómo la oración está de por medio. Acción y oración. Acción y oración. Oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos. Es decir, tenemos que estar alertas. Tenemos que estar alertas. Si alguien viene hablando en términos de iglesia y a usted le presenta otra cosa que no es lo que Dios ha mostrado a través de su palabra y ha dicho para la Alianza San Borondón, debemos de tener cuidado, porque los enemigos pueden comenzar de adentro. ¿Qué hace Nehemías? Oración. Tenemos que orar. Dios nos tiene que guiar. Y acción y oración van de la mano. Y es un equilibrio sano mantener estos dos. Porque si usted solamente ora, usted podría entrar en un fanatismo interesante. Pero si usted actúa sin oración, usted se mete en un activismo que destruye. Nos hacemos entender. Las dos cosas tienen que ir de la mano. La iglesia ora, la iglesia hace. Y cuando estos dos eslabones están juntos, la obra avanza. Tiene que avanzar. De la misma forma, cuando usted recibe los principios para tener un hogar sano, para poder ser padres en esta generación dañina y perversa, o para guardar las santidades de su juventud, ¿qué es lo que tiene que hacer? Las dos cosas. Usted tiene que orar y también ¿qué tiene que hacer? Tiene que actuar. Si usted lo hace de forma, es que yo no soy de oración, ¡qué pena! Yo no recibí el don para orar, pobrecito. O sea, no le va a ir bien. En Nehemías se deja ver este equilibrio. Oración, acción. Por separado no pueden vivir, van juntos. Vamos bien hasta allí. Y mire usted que la acción de Nehemías lleva a ¿qué? Proteger lo que Dios le ha dado. Proteger el llamado que Dios le ha dado a él y al pueblo de Israel. Y mire esto. Por su parte la gente de Judá decía, y el verso 10 es notorio. ¿Por qué? Porque en el caminar pueden salir debilidades. ¿Qué acontece aquí? Los cargadores desfallecen, son muchos los escombros, no vamos a poder reconstruir la muralla. Entonces puede llegar el desánimo, puede llegar la dificultad y mire cómo reacciona el enemigo
cuando usted y yo bajamos la guardia. Bajamos la guardia ¿de qué? Estos dos eslabones que estamos viendo para sacar adelante el llamado. ¿Cuáles son los dos eslabones? Oración. ¿Y cuál es el otro eslabón? La acción. Entonces, el enemigo puede aprovechar la circunstancia. Y mire, verso 11. Y nuestros enemigos maquinaban. Les caeremos por sorpresa. ¿Y qué van a hacer? Y los mataremos. Y así haremos que la obra se suspenda. Y algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían constantemente y nos advertían: los van a atacar por todos lados. Bien, ahora mire, frente a esta advertencia y a este riesgo, ¿qué es lo que hace Nehemías y su equipo? Mire lo que dice allí, verso 13. Así que puse a la gente, ¿por qué? Por familias. ¿Con qué herramientas? Con espadas, con arcos y lanzas, detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Y luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y a los gobernantes y al resto del pueblo: no les tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos, por sus hijas, por sus esposas y por sus hogares. Entonces, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Que sean nuestras las palabras de Nehemías. ¿Pelear por qué? ¿Pelear por qué? Para tener el templo más faraónico de toda la ciudad. ¿Pelear por qué? Para que Sweet & Coffee nos dé su franquicia para tener el café aquí afuera. ¿Pelear por qué? ¿Pelear por qué? ¿Qué dice el texto? ¿Pelee por quién? Por sus hermanos, por sus hijos, por sus hijas, por sus esposas, por sus hogares. Entonces aquí no estamos para jugar. Aquí estamos para pelear por lo que se debe pelear. Todo el mundo pelea por cualquier cosa. Por tener la empresa más grande, por tener el negocio más grande, por tener las utilidades más grandes y suculentas. Por todo se pelea, menos por lo que es importante. Y ahora Nehemías ha vinculado dos cosas. ¿Por qué Nehemías quería reconstruir la ciudad, el templo y los muros? ¿Esto era tipo de qué? Del lugar donde Dios tiene comunión. ¿Se acuerda? ¿Cuál es el antitipo de la ciudad, del templo, los muros? El lugar donde Dios tiene comunión con su pueblo. Y ahora el mismo libro de Nehemías nos deja ver cuál es el hermoso lugar de comunión que Dios tiene con la gente. Su propia familia. ¿Dónde se manifiesta mejor el poder de Dios? En su familia. ¿Dónde se manifiesta mejor la presencia de Dios? En su relación matrimonial, en su relación con sus hijos. ¿Dónde se manifiesta la maravilla de Dios? Cuando su hogar es según la voluntad de Dios. Es tan sencillo. ¿Y qué es lo que Él dice? Peleen por ellos. Peleen por ellos. Y mire usted que Nehemías no tiene una acción quedita. No. Como sabe qué es lo importante, ¿con qué ha armado a cada familia? Se deja entrever en el texto qué cosa. Esto se resguarda con alma, vida y corazón. Lanzas, espadas, arcos, flechas, todo lo que sea necesario para que la familia no sea tocada. Si bien Dios ha hecho de su corazón individualmente un templo donde Dios mismo habita, Dios también ha hecho de su familia el lugar donde Él quiere habitar. ¿Y cuántos enemigos usted tiene? ¿Cómo lo absorbe la vida?
la falta de tiempo, el estrés, el mal manejo de presupuesto, los falsos valores con que usted y yo venimos arrastrando de generaciones pasadas, son enemigos. Lo que dice la sociedad, lo que dice el colegio, lo que dice el fulanito, lo que dice la menganita, son enemigos que atentan contra un lugar que tiene que ser defendido con alma, vida y corazón. Pelee por ello. Siga su llamado. Dios nos ha llamado a todos a la salvación. Ese es el primer llamado que tenemos. Dios también nos ha llamado al servicio. No hay forma de entender la salvación si no se sirve. Dios también nos ha dado a nosotros llamados individuales que comienzan dentro de la propia casa. Tenga presente eso. Sigamos entonces, ya para ir aterrizando con el mensaje de hoy. Dice así: no les tengan miedo. Fíjese el ánimo que infunde Nehemías. Acuérdense de qué. ¿Hacia dónde apunta Nehemías con toda esta estrategia y todo este plan? ¿Hacia dónde apunta? O sea, háganme caso a mí. No. ¿Qué dice Nehemías? Acuérdese del Señor. Él está con nosotros. Él está con nosotros. Y mire qué atributos de Dios Nehemías saca a la luz. ¿Qué dice allí? Dios es grande y Dios es temible. Eso quiere decir que cuando usted y yo nos movemos en el llamado de Dios y estamos conforme a su camino, ¿qué va a pasar con los enemigos después? ¿Van a temer? ¿Por qué? ¿Porque usted es chévere? No, porque el Señor está con nosotros. Bien, el apóstol Pablo en el libro de Romanos puede decir: si Dios está con nosotros, ¿quién en contra nuestra? Aquel que no escatimó siquiera a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Y qué es lo que estamos pidiendo? Que las familias de San Borondón sean tocadas por Él. Que los esposos sean tocados por Él. Que las esposas sean tocadas por Él. Que la relación de los padres con los hijos sean tocadas por Él. Que la relación de los hijos con los padres sean tocadas por Él. Es Dios quien hace eso. Y mire más adelante, verso 15. Una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones. Y mire cómo habla Nehemías. ¿Puede leer usted la siguiente oración? ¿Quién había frustrado los planes? Nehemías, ¿para dónde lanzaba el resultado de la labor? Él es el digno de ser alabado, no yo. Él es el que hace las cosas. Yo no hago nada. Si bien hago lo que se me manda hacer, y este es un verso también chévere que le gusta al hermano Andrés Carrera, y cuando hayáis terminado la labor, decid: siervos inútiles somos, porque solo hicimos lo que se nos mandó a hacer, mas no hicimos más. Nehemías sabe que la labor no es de él como el chévere. La labor fue de todos. Y cuando se tiene el resultado, la gloria es de ¿quién? Del Señor. Es Dios quien hace. Es Dios quien pone el querer como el hacer conforme a su perfecta voluntad. Y mire cómo termina. Todos regresamos a la muralla, cada uno a hacer ¿qué? Cada uno a su trabajo. Entonces, para ya resumir lo de hoy, tenemos que estar seguros del llamado que Dios ha hecho a nuestra vida. Y el llamado comienza por esa pasión que arde en el corazón para hacer lo que es debido, lo que Dios nos llama a hacer. El llamado también es evidenciado por la gente a la cual servimos.
No es cuestión de posición ni de cargo. Es cuestión de ¿qué? De servir. Y se produce, obviamente, un seguimiento natural a esto de acá. ¿Qué más hacemos con el llamado? Dios lo asegura. ¿Para qué? Por lo menos en Nehemías, para reconstruir los lugares donde Dios quiere tener relación con su pueblo. ¿Y cuál es el mejor lugar donde Dios quiere tener relación con su pueblo? Su familia. Más allá del templo, 4 paredes, un techo y unas tiras de acero, de fierro, que nos unen las columnas. Es su casa, es su hogar, donde se experimenta la presencia de Dios. Y esa bendición, que sea para todos San Borondón. Movámonos en ello juntos. Nadie es el único chévere aquí. Somos un gran nosotros, donde todos somos iguales y trabajamos en el mismo muro, en la misma pared, en la misma ciudad. Vamos orando. Cierre sus ojos allí donde está. Y vamos a hacer una oración un poco diferente. Cierre sus ojos. Y usted allí con sus ojitos cerrados va a escuchar una canción especial. Quisiera que usted la escuche, que la medite. Y si algo de este mensaje ha tocado su corazón, convérselo con Dios, en silencio y meditación. No nací para ocupar un lugar, ni un espacio en la esfera terrenal. Fui creado para ser un servidor, un instrumento de servicio al Señor. No nací para obtener ni adquirir. Fui creado para dar y servir. El propósito en mi vida cumpliré. Y a mis hermanos en el reino ayudaré. Servir a Cristo. Servicio, entrega, amor y santidad. Grande es su bondad por Jesucristo, por Jesucristo. Vivir sirviendo a los demás, contribuyendo con los dones que Él me da. No nací para ocupar un lugar, ni un espacio en la esfera terrenal. Fui creado para ser un servidor, instrumento de servicio al Señor. No nací para obtener ni adquirir. Fui creado para dar y servir. El propósito en mi vida cumpliré. Y a mis hermanos en el reino ayudaré. Servir a Cristo, servirle a Cristo.
modelo a seguir, de servicio, entrega, amor y santidad. Grande es su bondad, por Jesucristo, por Jesucristo. Vivir sirviendo a los demás, contribuyendo con los dones que Él me da. Señor y Padre, gracias. Gracias por mirarnos con ojos de bondad. Gracias por hacer de la iglesia un lugar donde somos iguales, donde nos servimos mutuamente, donde servimos a los que nos rodean. Gracias, Señor, porque somos la linda sociedad que conjuga el nosotros cada día y excluye el yo constantemente. Permítenos, Señor, entender cada día las hermosas intenciones de tu llamado para servir, para construir, para readecuar el lugar donde tú quieres tener comunión con tu pueblo. Que el templo, la ciudad y las murallas de San Borondón sean levantados por este grupo de hijos tuyos que queremos honrarte a ti y que queremos glorificarte a ti cuando ya la cosecha esté en nuestras manos. Bendícenos, Señor, ayúdanos, Señor, guárdanos, Señor, y te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y hemos puesto una pieza de nuestro rompecabezas más. ¿Cuál es? Entienda su propósito. Que el Señor le bendiga. Nos vemos.